Culé, escucha bien, porque lo que ha dicho Carlo Ancelotti ha encendido el ambiente justo cuando parecía que el clásico ya era historia. El técnico italiano, ahora al mando de la selección brasileña, ha hablado sin filtro sobre Vinicius Jr. y su actitud durante el último Barça-Madrid. Y ojo, porque no es cualquier comentario. El propio Ancelotti, el hombre que lo dirigió, el que más lo protegió dentro del vestuario blanco, ha reconocido que Vinicius se equivocó. Así, sin rodeos. Y claro, culé, eso ha caído en el madridismo como una bomba. Imagina la escena. Brasil concentrada, micrófonos por todas partes, periodistas preguntando por los suyos. Y Ancelotti, tranquilo como siempre, con esa serenidad suya, empieza a hablar de los brasileños que brillan por Europa, Rodrigo, Militao, Endrick, pero cuando llega el nombre de Vinicius, el gesto cambia. Dice que es un jugador fantástico, que tiene un talento especial, pero que aquel día del clásico no estuvo bien. Que se equivocó en la actitud. Que no supo controlar las emociones. Y claro, culé, todos los presentes entendieron perfectamente de qué hablaba. Porque aquel día Vinicius fue protagonista, pero no por su fútbol. Todos lo recordamos. Ese clásico en el que el Barça, con Lamine y Fermín tirando del orgullo, plantó cara con corazón y fútbol, mientras Vinicius se dedicaba más a discutir, a gesticular, a pelearse con medio equipo culé que a jugar. Cada balón perdido era una protesta, cada falta una provocación. Y en un momento en que el partido pedía cabeza, el brasileño se perdió en su propio personaje. Lo vimos todos. Y ahora, semanas después, hasta su antiguo entrenador lo reconoce. Y ojo con esto, culé, porque no es un simple comentario, es un golpe a la línea de flotación del vestuario del Madrid. Ancelotti fue su figura paterna en el club blanco. Lo defendió ante la prensa, ante los árbitros, ante el mundo entero. Y que sea él quien diga públicamente que Vinicius se equivocó, cambia mucho el tono de la historia. Es como si, por fin, alguien de dentro dijera en voz alta lo que muchos piensan, que el talento de Vini es enorme, pero su carácter sigue siendo su peor enemigo. Y ahí está la gran diferencia, culé. Porque mientras en el Barça los jóvenes como Lamine Yamal, Fermín o Cubarsí están aprendiendo a crecer con humildad, sin gestos, sin teatro, en el Madrid siguen luchando con el ego de sus propias estrellas. Es la cara y la cruz del fútbol moderno, talento sin control versus talento con valores. Y lo que Ancelotti ha hecho es, en el fondo, una lección de liderazgo. Porque no lo ha dicho con rencor ni con dureza, lo ha dicho como quien quiere educar. Como un entrenador que sabe que el fútbol, sin cabeza, no sirve de nada. Además, culé, sus palabras no se quedaron solo ahí. Habló también de Rodrigo, al que definió como más maduro, más táctico, y de Militao, que está cerca de volver tras su lesión. Y cuando le preguntaron por Endrick, sonrió. Dijo que tiene algo diferente, que le recuerda a los delanteros brasileños de antes, los de calle, los de instinto. Pero, claro, todo eso quedó en segundo plano. Porque lo de Vinicius eclipsó todo lo demás. Y aquí viene la parte más curiosa. En Brasil, las palabras de Ancelotti se han interpretado como una advertencia. Una especie de toque de atención para el vestuario de la Canarina, donde también hay egos, estrellas y una presión brutal. El mensaje es claro, aquí o hay disciplina o no hay hueco. Y en eso, culé, el viejo Carleto tiene razón. Porque la selección brasileña lleva años perdida entre individualidades, entre jugadores que piensan más en su marca que en su camiseta. Y Ancelotti, que de esto sabe un rato, quiere cambiar eso. Pero claro, para el barcelonismo, todo esto tiene otro sabor. Porque cuando el propio técnico que más defendió a Vinicius reconoce públicamente que se equivocó, la historia se escribe sola. Es como si el fútbol le devolviera al Barça una pequeña justicia moral. Esa que tantas veces se escapa en los titulares, pero que los culés sentimos en el corazón. Porque todos vimos aquel clásico y sabíamos que, más allá del marcador, la diferencia entre ambos equipos estaba en la actitud. Culé, esto apenas empieza. Lo que ha dicho Ancelotti puede parecer una simple frase, pero tiene más fondo del que parece. Y te aseguro que en el Bernabéu no ha sentado nada bien. Porque cuando la crítica viene de dentro, duele más. Y en el Barça, como siempre, se escucha, se sonríe y se sigue trabajando. Porque mientras algunos se pierden en gestos,
nosotros seguimos apostando por el fútbol. Por el respeto. Por el camino de siempre. Y ojo con esto, porque lo que ha soltado Carleto podría ser el inicio de un nuevo capítulo entre el Barça y el Madrid. Uno donde, esta vez, el espejo del comportamiento empieza a girarse. Porque sí, culé, hasta el mismísimo Ancelotti ha tenido que reconocerlo. Aquel día, en el Clásico, Vinicius se equivocó. Y claro, culé, después de esas declaraciones, el ruido no tardó en llegar. Las redes se encendieron, los tertulianos de siempre salieron a dar su opinión y los aficionados del Madrid se dividieron entre los que defendían a Vinicius a capa y espada y los que, por fin, admitían lo que todos vimos, que su actitud en el Clásico fue un error. Porque no se trata de ser del Barça o del Madrid, se trata de entender que el fútbol no necesita ese tipo de gestos, esas provocaciones vacías que apagan la magia del juego. Y lo curioso es que Ancelotti, con su estilo tranquilo, sin levantar la voz, consiguió decir más con una frase que muchos en meses de debate. Pero ojo, culé, porque las palabras de Carleto tienen una lectura doble. Por un lado, es un tirón de orejas a Vinicius, por otro, es un mensaje al vestuario blanco en general. Porque en ese Madrid de estrellas, el ego pesa más que la camiseta, y eso lo sabe mejor que nadie quien lo ha dirigido. Ancelotti convivió con las rabietas, con las protestas al árbitro, con los choques con rivales, y aunque lo defendió públicamente muchas veces, dentro del vestuario seguro que tuvo que poner orden más de una vez. Ahora, desde la distancia, lo dice sin miedo, sin tener que proteger a nadie. Y eso, culé, es lo que hace que sus palabras pesen tanto. Y mientras en Madrid tratan de apagar el incendio, en Barcelona se observa todo con una media sonrisa. Porque en el Barça también hay talento joven, pero con otro aire, con otra mentalidad. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín, incluso Pedri o Gavi antes de lesionarse, son chavales que juegan con respeto, con naturalidad, sin necesidad de entrar en guerras innecesarias. Y eso, culé, es lo que marca la diferencia. Porque mientras unos gesticulan, los nuestros responden con fútbol. Y ese contraste es el que más duele al rival. Ancelotti también habló de Rodrigo y lo elogió por su madurez. Dijo que ha aprendido a leer los partidos, a sacrificarse por el equipo. Y claro, las comparaciones son inevitables. Dos brasileños, dos caminos distintos. Rodrigo ha entendido el fútbol como un trabajo colectivo, Vinicius sigue queriendo ser el protagonista en cada jugada. Y aunque el talento de Vini es descomunal, esa falta de control le resta brillo. El fútbol, culé, no solo se juega con los pies, también con la cabeza. Y ahí es donde el Barça lleva ventaja. Lo más interesante es que en Brasil, las palabras de Ancelotti han sido tomadas como una advertencia. Los medios brasileños lo interpretan como un toque de atención para toda la selección, que lleva años perdiendo identidad entre tanto individualismo. Nadie está por encima del grupo, dijo Ancelotti, y eso, culé, es música para nuestros oídos. Porque esa ha sido siempre la filosofía del Barça. Desde los tiempos de Cruyff, pasando por Guardiola y Xavi, el equipo por encima del jugador. Y ahí, justo ahí, está la gran diferencia entre ambos mundos. Mientras tanto, Vinicius guarda silencio. Ninguna respuesta, ningún comunicado. Solo una publicación en redes, con una foto de un entrenamiento y un emoji serio. Pero los que lo conocen bien dicen que está dolido. No por la crítica en sí, sino por quién viene. Porque si algo tiene Carleto es autoridad moral. Y cuando el maestro te corrige, duele. Quizás, culé, sea lo que le hacía falta, que alguien cercano le diga la verdad a la cara. Porque si Vinicius logra canalizar su energía, si deja de pelearse con el mundo y se concentra solo en el fútbol, puede ser un jugador imparable. Pero si sigue por el mismo camino, el tiempo lo pondrá en su sitio. Y ojo con el detalle. Mientras Ancelotti reflexionaba sobre sus jugadores brasileños, habló también de Endrick, el chico que pronto vestirá de blanco. Dijo que tiene la cabeza bien amueblada y que tiene hambre de aprender. Palabras que suenan casi como un mensaje cifrado. Como si el veterano técnico estuviera diciendo, aprende de los errores de los que ya están arriba. Porque Endrick llega con ilusión, pero también con el riesgo de caer en el mismo show mediático. Y Ancelotti, que ya ha visto demasiadas promesas perderse en el ego, parece decidido a evitarlo. Así que sí, culé, Ancelotti ha hablado.
Y con una sola frase ha dejado al descubierto lo que muchos no se atrevían a decir, que el Madrid tiene un problema de actitud y que su mayor talento es, a la vez, su mayor obstáculo. Y mientras tanto, en Can Barça, la vida sigue con los pies en la tierra. Entrenamientos, humildad, valores y trabajo. El contraste es evidente. Porque al final, el fútbol no perdona la soberbia, y las palabras de Carleto, aunque suenen suaves, pesan como una losa. Culé, te lo digo claro, el clásico puede haber terminado hace semanas, pero las consecuencias siguen vivas. Porque cuando el propio Ancelotti reconoce que Vinicius se equivocó, no está señalando solo a un jugador, está hablando de un modelo. Y ahí, culé, es donde el Barça sigue marcando la diferencia. Y ahora, culé, viene lo más interesante de todo esto, la reacción dentro del Real Madrid. Porque después de esas declaraciones de Ancelotti, el vestuario no ha quedado precisamente tranquilo. Varios jugadores, según se comenta en los pasillos del Bernabéu, se sorprendieron por la franqueza del técnico italiano. No están acostumbrados a que alguien de dentro hable tan claro, tan directo, sobre una figura tan protegida como Vinicius. Y aunque Carleto ya no está en el banquillo blanco, su palabra sigue teniendo un peso enorme. Imagina la situación, culé, Florentino, leyendo las declaraciones en su despacho, pensando en la imagen pública de su jugador estrella, Vinicius, dolido, tal vez sintiéndose traicionado, y al fondo, un silencio incómodo. Porque el mensaje no es solo para él, es para todos. Es una llamada de atención a un grupo que ha vivido demasiado tiempo arropado por el discurso del victimismo y la impunidad mediática. En el Madrid se aplauden las rabietas como si fueran carácter, y se confunde la chulería con personalidad. Pero cuando el propio entrenador que lo ganó todo te dice que te equivocaste, ya no hay excusa posible. Y mientras tanto, culé, en Barcelona se analiza todo con calma y con cierta satisfacción. Porque esta vez no hace falta decir nada. Los hechos hablan por sí solos. En el clásico, el Barça fue el equipo que mantuvo la compostura. Que, pese a la presión y las polémicas arbitrales, siguió compitiendo con la cabeza fría. Y eso, al final, es lo que queda. Porque cuando un club prioriza la formación, la educación y el respeto, esos valores acaban reflejándose en el campo. Y mira tú por dónde. Hasta el mismísimo Ancelotti ha terminado dándole la razón, indirectamente, a esa forma de entender el fútbol. Y ojo con lo que dijo también sobre Rodrigo, porque ahí hay mensaje. Cuando Carleto habla de madurez, está marcando una comparación sin decirlo. Rodrigo se ha ganado un respeto que Vinicius todavía no alcanza, y eso no tiene que ver con el talento, sino con la actitud. Es ese tipo de detalles que, para un entrenador, lo cambian todo. En los grandes momentos, el que mantiene la calma es el que marca la diferencia. Y eso lo saben muy bien los que han vestido de blaugrana. Mira a Lamine Yamal, con solo 18 años, jugando como si llevara toda una vida en primera, sin gestos, sin provocaciones, solo fútbol. Es lo que diferencia a un jugador de un personaje. Pero claro, culé, todo esto también tiene un lado más profundo. Porque Ancelotti, desde su nueva posición en Brasil, no puede permitirse jugadores que dividan al grupo. Lo que busca es armonía, humildad, compromiso. Y si tiene que dar un toque a su exfigura más mediática, lo hace. Así de claro. Su mensaje va más allá del clásico, es una advertencia para el futuro de la Canarina. Aquí, el talento no basta. Y ese tipo de declaraciones, viniendo de alguien tan mesurado, tienen una fuerza enorme. En el fondo, está intentando educar. Hacer que sus jugadores entiendan que ser estrella no te da derecho a comportarte como quieras. Y ahí, culé, es donde el Barça vuelve a ser ejemplo. Porque el club lleva años enseñando que el respeto y la humildad no están reñidos con el éxito. Que puede ser joven y brillante, como Lamine, y seguir siendo un ejemplo dentro y fuera del campo. Y mientras el mundo del fútbol sigue discutiendo si las palabras de Ancelotti fueron un ataque o una lección, en Can Barça la conclusión es simple. El talento sin control se autodestruye. Ahora bien, no pensemos que Vinicius no tiene arreglo. Todo lo contrario. Si algo ha demostrado el fútbol, es que el carácter se puede moldear. Que los jugadores crecen, aprenden, maduran. Pero para eso, hay que tener a alguien que te diga las cosas a la cara. Y eso es lo que ha hecho Carleto, plantarle un espejo delante y obligarle a mirar.
Lo que haga a partir de ahora dependerá solo de él. Porque el talento, culé, no se discute. Lo que está en juego es su legado. Así que sí, lo de Ancelotti ha sido un golpe mediático, pero también una oportunidad. Y mientras el madridismo debate, en el Barça seguimos a lo nuestro, formar futbolistas, sí, pero sobre todo formar personas. Porque en este club, la actitud importa tanto como el resultado. Y lo que ha pasado con Vinicius, culé, no es más que la confirmación de algo que llevamos años diciendo. El fútbol no perdona la soberbia, y tarde o temprano, cada gesto tiene su factura. Y tú lo sabes, culé, en Can Barça, preferimos que hablen los pies, no las palabras. Y al final, culé, todo esto nos deja una reflexión que va mucho más allá de un clásico o de unas declaraciones sueltas. Lo de Ancelotti no es solo un comentario sobre Vinicius, es un síntoma de hacia dónde va el fútbol moderno y qué tipo de jugadores queremos ver en el campo. Porque sí, el talento deslumbra, los regates emocionan, las jugadas se viralizan, pero lo que realmente construye leyenda es la actitud. Y en eso, el Barça siempre ha ido por delante. Cuando el técnico más elegante del fútbol europeo reconoce que su exjugador se equivocó, está abriendo un debate que incomoda a muchos. Porque la línea entre la pasión y la falta de respeto se ha difuminado demasiado en los últimos años. Y ojo, culé, que esto no va de Vinicius como persona, va del mensaje que se lanza al mundo. Los niños que lo ven, los jóvenes que sueñan con ser futbolistas, imitan gestos, comportamientos, posturas. Por eso, lo que Ancelotti ha hecho es importante, recordar que ser futbolista también es ser ejemplo. Y fíjate en la ironía, ha tenido que ser un italiano, símbolo de la calma, quien diga lo que en el fútbol español muchos callan. Se equivocó, dijo. Ni más ni menos. 3 palabras que pesan más que 1000 portadas. Porque la autocrítica no abunda, y menos en el entorno del Real Madrid. Allí, todo se maquilla, se gira, se justifica. Pero la verdad, cuando llega, golpea con fuerza. Y esta vez, la verdad lleva acento napolitano. Mientras tanto, en el Barça seguimos otro camino. Lamine Yamal, con 18 años recién cumplidos, ya ha aprendido a convivir con la presión sin perder la sonrisa. Pedri y Gavi se lesionan, sí, pero siempre vuelven con humildad, con trabajo. Cubarsí habla poco, pero juega con una serenidad que asusta. Esa es la escuela Barça, menos ruido, más fútbol. Porque aquí, culé, las palabras se dicen con el balón en los pies. Y eso es lo que tanto nos enorgullece. Ancelotti, sin querer, ha terminado dando una lección que encaja perfectamente con la filosofía blaugrana. Una lección sobre la importancia de la educación, del respeto, del equilibrio emocional. Y quizá, en el fondo, también sea un mensaje para todo el fútbol español. Hay que recuperar la esencia. Esa que hacía que un clásico se decidiera por el talento, no por los gestos. Que el estadio rugiera por el juego, no por las provocaciones. Que el respeto al rival fuera parte del espectáculo. Porque, culé, el fútbol no necesita más ruido. Necesita más verdad. Más sentimiento. Más corazón. Y sí, lo de Vinicius fue un error, pero también puede ser una oportunidad, para aprender, para cambiar, para madurar. Tal vez, algún día, ese chico que hoy se pierde en los gestos entienda que el verdadero respeto se gana con el balón y no con las palabras. Así que culé, te lo digo como siempre, esto no es solo fútbol, es sentimiento. Es el reflejo de lo que somos, de cómo entendemos la vida y el juego. Que Ancelotti haya dicho lo que dijo no cambia la historia, pero sí nos recuerda por qué amamos este deporte, porque detrás de cada jugada hay valores, emociones y principios. ¿Y tú, culé, qué opinas de todo esto? ¿Crees que Vinicius aprenderá la lección? Te leo en los comentarios, como siempre, con el corazón latiendo blaugrana. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque aquí, en Universo Culé, seguiremos analizando cada detalle de este hermoso caos llamado Barça. Porque esto, culé, no es solo fútbol, es sentimiento. Esto es Universo Culé, y aquí, el corazón siempre late blaugrana. Corazón, corazón.